cortado por Camaño, se inundó totalmente. Estamos desviando acá por las intersecciones de la calle Camaño. Pilar con futuro, pero no es la primera vez de que se hizo el pavimento, hace más o menos 15 años. Se inunda totalmente todo. Nadie les importa. Pero bueno, este es el futuro que estamos viviendo, ¿no? Con las inundaciones. Está bien, la naturaleza es la naturaleza. La naturaleza no perdona. Pero vemos cuando llueve en cantidad, hay lugares que no se inundan. Hay lugares que siempre se inundan, pero a esos lugares nunca le prestaron atención. Entonces como que no les importa nada. Les importa facturar nada más, pero bueno. Estamos llegando acá a la avenida central. Acá a la derecha, donde está el autito blanco parado aquel, está cortado. Buen día. ¿No sabés si por allá está cortado? ¿Para dónde? Allá al fondo del puente. No, Para la derecha se puede pasar esa ahí. Gracias. Bueno, es así esto. Es un río. Y más con la naturaleza que está, una palabra, se está degenerando, ¿no? Porque el calentamiento global y tanta cosa, por ejemplo, el mar está subiendo cada año, dice que sube un par de milímetros largos. Hay poblaciones que le está llegando ya el agua, que se van a tener que ir de ahí, ¿no? Y así estamos. Y ya creo que no vamos a poder remediar más todo esto, porque la palabra de Dios dice que esto tiene que suceder. Por más que queramos cuidar, por más que vayan los activistas a querer no continuar con algunos proyectos que supuestamente el gobierno está haciendo y está haciendo un mal al mundo, pero bueno, esto va mal en peor. Y acá hay algo muy interesante de que nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, debemos prepararnos. Prepararnos porque el tiempo está cerca, dice. Y habla de una parábola, ¿no? De la higuera. Dice, aprender de la higuera. Cuando empieza a florecer es porque se viene la primavera, ¿no? Cuando uno ve las flores y nosotros decimos, mirá, ya estamos cerca de la primavera, cómo florecen los árboles, las hojas, todo eso, ¿no? Dice, así será la venida del hombre. Tenemos que estar atentos, ¿no? La naturaleza. Y en la palabra de Dios, allí en Mateo habla, va a haber inundaciones, guerra, pueblo contra pueblo, peste, malaria, hambre. Y eso siempre lo hubo, pero cada día peor. Se levantarán naciones con naciones, la ciencia irá en aumento, ¿no? Y vemos que todo eso está ocurriendo, pero cada día más. Si antes era peor, hoy es más peor todavía. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Como las 5 vírgenes, cargadas de aceite, ¿no? Cargadas de aceite espiritual, tratando de hacer las cosas perfectas. No somos perfectos, pero el Señor nos llamó a una perfección. Muchos dicen que el Señor es perfecto. Y yo es así, es perfecto. El Señor es perfecto, nadie lo niega. Pero dice que el Señor vino a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, algo perfecto. Algo perfecto. Entonces el Señor viene a buscar eso. Si el Señor dice que nosotros lo tenemos que ser sin mancha, sin arruga, es porque nos quiere perfecto. No viene a buscar una iglesia tibia ni una iglesia fría. La palabra de Dios nos enseña
Y muchos se quieren justificar, no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Pero si la palabra te dice que viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, es porque quiere que vos seas perfecto. Hay una palabra que dice, todo lo puedo en Cristo si me fortalece, por lo que si no escuchaste hablarla, o si le escuchaste hablarla, y decís de qué se trata esto, ¿no? Y el Señor nos da esa salida. Las tentaciones, la manera de vivir diariamente, cuando vamos a la iglesia. No puedo resistir la tentación de mirar esto, de mirar aquello. No puedo resistir la tentación. Me viene eso que me grito en casa, me viene eso de que soy un mal padre, un mal vecino, un mal hijo. Me viene eso y no lo puedo sacar de mí. Bueno, esa palabra es para vos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que la palabra que te enseñó el Señor a través de las Santas Escrituras, ¿sí?, que te va fortaleciendo cada instante. Recordá que hay un infierno más adelante, ¿sí?, donde vamos a ir, todo aquello, vamos a ir, digo, porque yo no sé, yo no estoy tocando el cielo con la mano, estoy tratando de hacer las cosas bien y estoy también peleando a veces por algunas cosas que se me vienen en la cabeza. Estoy peleando y trato de que ponerme al día en el instante, en el momento. Cuenta con el Señor, ¿sí? Y viene esa cosa. Entonces me viene esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo me puedo en Cristo. Todo lo puedo, sí podés. Podés resistir, podés caminar bajo la unción del Señor. El Señor nuestro protector, ¿sí? Esa palabra maravillosa, ¿sí?, donde el Señor nos cuida, nos protege, nos da esa cobertura, pero nosotros tenemos que estar bien delante de Dios. No podemos estar a media. Resistir, dice la palabra de Dios, resistir al diablo. ¿Y qué pasa? Y él huirá. Amén. Bueno, ya estamos por acá subiendo Panamericana. Hoy estamos yendo a Torcuato a trabajar, partido de Tigre. Así que bueno, a relevar al compa que se comió toda la noche allá. Así que bueno, vaya a descansar en su casita. Y más tarde vendrá a relevarme. Así que bueno, lo importante es eso, de poder estar sujeto a Dios. Lo importante es fortalecernos día a día, de reconocer que sin el Señor no somos nada, no somos nadie, ¿sí? La muerte está en un paso, está en un segundo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él nos va a dar salida al momento difícil, ¿no es cierto? Pero tenemos que poner parte de nosotros para que esa palabra cumpla. Pues si estamos viviendo en un momento difícil, de repente, Señor, ¿pero dónde estaba cuando yo te necesité? Y el Señor decía, ¿dónde estaba vos cuando yo te necesité? El Señor no te necesita vos, pero por algo estamos acá en este mundo, para predicar su palabra. Dice que nosotros vinimos como embajador. Él realmente nos necesita a nosotros para transmitir de que Él es Dios. Recuerden de que antiguamente el Señor hablaba por a través de los profetas. Los profetas decían, así dice el Señor. Vemos Jeremías, Isaías, Osea. Así dice el Señor. Hoy no, hoy ya no tenemos profeta. Que nadie venga a decirnos así dice el Señor, porque literalmente, date la vuelta, pegarle una patada en el traste y ya está. Porque la palabra de Dios nos habla hoy. En Hebreo capítulo 1, ahí nos habla de que el Señor habló de los tiempos antiguos a través de los profetas. Hoy
habla a través de su Hijo. La palabra de Dios ya está constituida allí. No hay profetas, no hay apóstoles. Nosotros somos hijos de Dios. En una ocasión el Señor dice, vosotros sois mis amigos. El que hace la voluntad son mis amigos. Amén. Y si seguimos leyendo y escudriñando más, ¿sí? Creo que ni pastores hay. Muchos se pusieron pastores porque sacan de la Biblia, el único pastor es Jehová, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no es cierto? Y hoy ya no están pastores porque en la Biblia dice que había pastores, pero pastores de ovejas. Y ahí a donde dice, no, pero el Señor en el tiempo constituyó pastores, profetas, apóstoles, maestros, sí, para que la iglesia sea constituida con un solo miembro, que ya fue. Por eso en Hebreo nos recalca, el Señor habiendo hablado en tiempos antiguos a nuestro Padre, a través de los profetas, hoy Él nos habla a través de su Hijo, que es Jesucristo. Hebreo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Bueno, estamos transitando por acá por Panamericana. Y le decía que si tenemos que escudriñar bien las escrituras y sabemos qué es lo que era el pastor, qué era la oveja, somos amigos de Jesús, hijos de Dios. ¿Sí? Nada más que eso. Ya está. Dice, Jesús estaba predicando y dijeron que venía el padre, su madre y su hermana. Le dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. O sea que no había jerarquía. Ya el Señor ya decía que todos, pastores, profetas, lo que sean, eran, si no hacían la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estudiar y no enfocarnos únicamente en lo que literalmente dice la Biblia. También conversaba con mi esposa los días, y viene todo el caso, que cuando leemos la Biblia, a veces leemos y nos da una interpretación a sí mismo, y leemos como leemos y punto, ya está. Y leíamos ahí en Apocalipsis, capítulo 1, donde dice que el apóstol Juan estaba preso en la isla Patmos por causa de la palabra de Dios, ¿no? Y el Señor le mostró los candeleros, las estrellas, ¿sí? Y después, en el mismo capítulo, más adelante, antes que empiece a hablarle a las 7 iglesias, le dice, y viste los candeleros que yo le decía el ángel, yo te voy a revelar los candeleros que viste, ¿sí? Los candeleros que vos viste son las 7 iglesias, ¿no? Y muchos hablan de los candeleros que es el Espíritu Santo. Eso no es así. En la Biblia, si nosotros escudriñamos bien la Escritura, ¿sí?, está la revelación en nuestros propios ojos. Pero cuando nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor y empezamos a leer la palabra de Dios, no hay ningún instituto bíblico que pueda superar a lo que el Señor te va a revelar en la palabra de Dios. También hablaba de agua, ahí en Apocalipsis, capítulo 17, habla de la gran ramera. Cuando uno se pone a hablar de la gran ramera, dice, uy, y uno piensa de que la gran ramera es una persona que anda de acá para allá. Y también dice que está sentada en muchas aguas. Dice, la gran ramera se vive bañando y muchas cosas. Capaz que uno lo lee y lo lee como a su modo de interpretación. Pero en el mismo capítulo, el Señor le revela a Juan quién era la ramera, dónde estaba sentada la ramera y qué significaba agua. Y agua significa multitudes, pueblos. Por eso habla en primera de Apocalipsis, cuando dice una voz de trompeta, el que me hablaba una voz de trompeta, una voz de muchas aguas, dice, wow, de trompeta, de muchas aguas. No entiendo.
Entonces, de muchas aguas quiere decir muchos pueblos, como que el Señor hablaba un montón de voces. Entonces nosotros, la misma interpretación que nosotros podemos discernir, está en la palabra de Dios, nada más. Amén. Eso es importante saber y que nosotros podamos discernir. Igual cuando habla de cuernos, habla de otras cosas que tienen un significado, no un significado como el horóscopo, ¿no? Tiene un significado bíblico, de lo cual está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Todo lo que nosotros queramos aprender, cuál es el significado, tenemos que pedir al Señor. Por eso dice en Isaías, ¿cómo tenemos que leer la palabra de Dios? Un poquito aquí, un poquito allá, texto por texto.